El documento. Chicos, ¿me confirman? Sí, licenciada. ¿Verdad? Se puede ver. Ya, gracias. Recuerden ustedes que hemos estado avanzando, ¿no? El reglamento del régimen especial de zonas francas y dentro de ello ya nos fuimos a lo que es el reglamento de requerimientos mínimos, ¿ya? Pero a ver, para ir refrescando un poquito, voy a repasar los artículos que ya hemos visto de una manera más rápida y posteriormente vamos a terminar hoy hasta el artículo 36, ¿ya? Ustedes tienen a la mano su reglamento, entonces síganme con eso, ¿ok? Permítanme, no quiere avanzar. Mm, ya. Vamos repasando los artículos que hemos estado viendo anteriormente. La última vez, ¿no? O sea, hasta donde hemos dado nuestro control era el artículo 17, ¿no? Prohibiciones. Ahora entramos a lo que es el artículo 18 y ya hemos visto esto en clases, lo que es la concesión y propiedad. Cuando habla de concesión y propiedad, básicamente estaba hablando de dos puntos, lo que puede y lo que no puede hacer el, el concesionario. Lo que nos decía es que el concesionario no puede transferir ni por título total o parcial, ni siquiera sus derechos, tampoco sus obligaciones. Pero lo que sí puede hacer es otorgar a sus usuarios terrenos, pero ¿en calidad de qué? En calidad de anticresis, puede ser en calidad de usufructo o en calidad de arrendamiento, ¿no? En el caso de las zonas francas industriales, habíamos dicho que sí se puede dar para la venta, ¿no? Estas, sus instalaciones. Ya, una vez que pongamos que lo ha dado en anticrético, lo ha dado en usufructo, arrendamiento y demás, estas formas, o sea, de disposición, pongámonos anticresis, usufructo y demás, no van a liberar al concesionario de las obligaciones que tiene, ¿no? Como concesionario. Lo que hace el concesionario cuando hace un contrato y se le otorga, por ejemplo, a un usuario un almacén o un depósito industrial, una instalación industrial, le hace cargo a ese usuario, ¿no? Con un contrato y le dice, cualquier cosa que pase, me tienes que responder. Si digamos, no sé, hay algún deterioro en el almacén o algo, tú te haces cargo. Pero ese es un contrato entre usuario y concesionario. No así un contrato entre usuario y, no sé, los ministerios. Entonces, si pasara algo con la zona franca, alguna instalación y etcétera, realmente quien se haría cargo llegaría a ser el concesionario. Pese que ese terreno, esa instalación está a cargo del usuario, en algunos casos, quien realmente tiene la obligación de velar por todo lo que suceda ahí es el usuario, perdón, el concesionario, ¿ya? Y entonces el concesionario tiene que ver formas para que el usuario se haga cargo de una manera correcta, que no escape de sus deberes de cuidar, por ejemplo, las instalaciones. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. Posteriormente, el artículo 19 nos habla del pago por derecho de concesión, ¿no? Pago por derecho de concesión. ¿Qué nos dice? Es un monto que se va a pagar, ¿no? Mensualmente al Estado por el derecho de concesión, ¿no? De lo que es una zona franca.
a cuenta del TGN, que es el Tesoro General de la Nación, según resolución biministerial. Ahí ya sabemos qué ministerios ingresan, ¿no? Este pago de derecho de concesión tiene que darse mensualmente a esta cuenta del TGN hasta el 15 del mes siguiente. Netamente, el pago por derecho de concesión es para zonas francas privadas. En cambio, lo que ya habíamos visto anteriormente, la transferencia por régimen especial de zonas francas lo hace una zona franca pública. Y también, ¿no? Es un monto que se va a transferir al Estado en cuenta del TGN, monto determinado según resolución biministerial, que también es hasta el 15 del mes. ¿Ok? Eso en cuanto al artículo 19. Ahora, en el artículo 20 y 21 podemos hablar de las garantías. ¿Y qué nos dicen las garantías? En principio les había dicho que hay tres garantías, ¿verdad? Tres garantías principales. Posteriormente vamos a conocer otras, ¿ya? Vamos a estar viendo otras. Dice, perdón, sigue la diapositiva 2. Ya, enseguida yo creo que lo va a actualizar. A ver. Ok, ahora sí. Díganme. Ahora sí, dice. Ya. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? En clase. Solo estamos recordando y de una manera rápida. Las garantías que existen son tres, ¿no? Les había dicho, ¿no? Las principales. Garantía de cumplimiento de inversión mínima en infraestructura. Garantía por derecho de concesión y garantía de operaciones. ¿Ok? Hay esas tres garantías. La primera, que habla del cumplimiento de inversión mínima en infraestructura, nos habla de que se da un porcentaje del 5% del monto de la inversión en infraestructura. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a invertir, no sé, $20,000, es el 5% de esos $20,000 que voy a invertir en la infraestructura o en la construcción de la zona. Entonces, eso es lo que yo tengo que pagar como garantía. ¿Ok? ¿A favor de quién? A favor del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Ya? Este es el artículo 20. Pero ya cuando hablamos del artículo 21 vemos la ejecución. ¿Y cuándo se ejecuta? Dice, ¿no? Esta garantía de cumplimiento de inversión mínima en infraestructura se ejecuta cuando se incumpla, dice, ¿no? O cuando se tiene el incumplimiento del plazo establecido en el CCI-SOFRA y además que pese a una prórroga todavía no se ha cumplido ese plazo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se lo agarra tu 5% que has puesto como garantía. ¿Ok? Posteriormente vemos la garantía por derecho de concesión, que es el 2% del ingreso bruto anual de la gestión anterior. Si no hubiese una gestión anterior que habíamos dicho, se va a cancelar el monto de $20,000. ¿Ok? ¿A favor de quién? A favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ok? Eso a favor de este ministerio. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? En las zonas francas que no han tenido esa operación anterior, esas son las que van a pagar esos $20,000 americanos, estadounidenses. ¿Ya? ¿Cuándo se ejecuta esta garantía? ¿Cuándo la van a ejecutar? A ver, habíamos dicho que se va a ejecutar una vez que haya el incumplimiento de ese pago por derecho de concesión, ¿ya? Falta de pago por diferencias en este derecho de concesión, ¿ya? Entonces, no hemos pagado nuestro derecho de concesión hasta el siguiente día hábil después del vencimiento del plazo de lo establecido que se ha llegado, entonces ejecutan tu garantía. ¿Y cuánto? Mínimamente $20,000, ¿no? Y a veces, ¿no? Hay algunas diferencias que se puede realizar en este derecho de concesión. Entonces, si no has cumplido con esas pequeñas diferencias en tu pago, también te ejecutan la garantía. ¿Ok?
La última garantía, garantía de operaciones. En este caso es el 0,2% del total de los tributos de importación de la gestión anterior también, ¿ya? Si no hubiese gestión anterior, entonces se va a pagar esos $40,000 estadounidenses, ¿ya? Entonces, para el inicio de operaciones, usualmente esta garantía va a ser constituida en el importe mínimo señalado, lo que estábamos hablando, ¿no? Es 40,000. Entonces, ¿qué es lo que cubre esta garantía? Va a cubrir esos tributos aduaneros que son aplicables a las mercancías que están en las zonas francas, quizá, los intereses, actualizaciones, sanciones y todo ello, una vez, además, que salen de zona franca. ¿Ok? ¿Qué nos dice? La vigencia de estas garantías tiene que ser anual. Estas últimas dos, garantía por derecho de concesión y garantía de operación. Él tiene una vigencia anual, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada año, en cierta fecha, se debe de renovar esta garantía. ¿Ok? Van a estar sujetas por el periodo de un año, entonces tienen que renovarse año a año y su renovación en ningún caso debe admitir algún vacío entre la fecha de vencimiento y la que vas a entrar en vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tienes estas garantías, son un año, y ponte que en enero, el 15 de enero vence su plazo de la garantía. Entonces tú ya tienes que tramitar tu nueva garantía, es decir, renovar tu nueva garantía, mínimo, dice, 5 días hábiles previos a la fecha de vencimiento. Entonces, ¿hasta qué fecha deberías renovar? Si se vence el 15 de enero, tú por lo menos hasta el 10 de enero ya tendría que estar renovada estas dos garantías, por derecho de concesión y garantía de operación. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. ¿Y qué dice? Cuando se ejecuta esta garantía de operaciones, dice, se va a ejecutar cuando tengamos, por ejemplo, el incumplimiento en el pago de sanciones, quizá contravenciones impuestas a lo que es el concesionario y que estas sanciones o contravenciones que se haya hecho sea por la aduana nacional. Ya, entonces, si tú no has pagado esas sanciones que se te han dado, bueno, entonces directamente se ejecuta tu garantía. Y también cuando haya el incumplimiento del pago de tributos por la sustracción, en algunos casos puede ser la pérdida, el cambio o la sustitución de las mercancías, o cuando, por ejemplo, se han retirado algunas mercancías de zona franca sin la autorización de la administración aduanera. Entonces, si se diera estos parámetros, estos puntos, o sucede algo parecido, directamente se ejecuta tu garantía. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo este artículo 20 y 21. ¿Ok? Son las tres garantías principales. ¿Qué más? Ha pasado a la siguiente diapositiva, ¿logran ver? Estamos en el artículo 22. Organización física y plazo de construcción. Confírmenme. ¿Sí? Ya. Entonces lo voy a actualizar. No me sucede eso en Zoom. Acá me sucede cuando lo hacemos. Ahora sí. Organización física y plazo de construcción. Artículo 22. ¿Ya? Vamos viendo que la organización física, ¿no? Nos dice y nos va a hablar sobre la construcción de las zonas francas, ¿no? Y nos está diciendo que esta construcción de zonas francas tiene que sujetarse al reglamento de requerimientos mínimos para las instalaciones y seguridad de la zona franca, ¿ya? Entonces, la construcción tiene que estar en base a lo que ustedes han visto, ese reglamento, todos esos parámetros que tiene, ¿ya? Este pequeño reglamento que han podido revisar ustedes. Entonces,
Esos parámetros debe de cumplir la construcción de una zona franca. ¿Ok? Dentro de ello también nos dice que se está prohibiendo la construcción de viviendas, solo se va a permitir aquellas que sean destinadas a la seguridad física. Es decir, ¿no? O sea, para que se resguarde, no sé, la zona franca y tan grande que es, por lo menos se tendrá uno o dos porteros, ¿verdad? O quizá no será portero, será un portero y se tendrá, no sé, personal de seguridad. Esa seguridad tiene que quedarse por lo menos 24 horas, quizá por turnos, o en algún caso hacen un turno mañana, un turno noche, pero sobre la noche uno se tiene que quedar allí, ¿no? Para ellos va a existir la vivienda, para ese personal de seguridad, pero para nadie más. O sea, el concesionario no puede vivir ahí. El usuario industrial no puede vivir ahí. El servicio conexo no puede vivir ahí. Entonces va a estar prohibida la construcción de viviendas. Será pues que habrá una o dos viviendas para lo que es seguridad y además para lo que es quizá el portero. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Se debe tener áreas separadas para las oficinas de administración de aduanas. Es un tema y es un punto obligatorio que en zona franca se tenga un área para que la aduana, ¿no? Mediante su administración aduanera, pueda realizar su control y para ello se necesita oficinas para la administración de aduanas. ¿Ya? Y también se debe establecer áreas para control físico y documental, dicen, ¿no? Para lo que es el ingreso y salida de mercancías. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, estos puntos que vemos acá son puntos los cuales también nos está pidiendo en el reglamento de requerimientos mínimos, ¿verdad? Entonces, se necesita saber y conocer ese reglamento para poder entender todo lo que es referido a lo que es la construcción de la zona. ¿Ok? La construcción, dice, ¿no? Conforme a todo lo establecido también en el plazo del CCI SOFRA, se puede modificar, además, dice, por única vez, una sola vez, ¿no? Entonces, eh, puede tener prórroga, como les decía, por única vez, ¿no? Siempre y cuando quien autorice esta prórroga sea el Comité Técnico de Zonas Francas, ¿ya? Entonces, si el Comité Técnico de Zonas Francas da una autorización escrita de prórroga, entonces se te da todavía esa. Usualmente esta prórroga, ya les había dicho, no va a exceder los 6 meses. ¿Ya? Entonces, es lo máximo que se puede dar. Voy a salir de aquí, no sé si ha pasado, pero yo se los voy a pasar. Muy bien. Cuando ya hablamos de lo que es la autorización del funcionamiento e inicio de operaciones, básicamente ya tenemos que ir viendo que una vez que está concluida ya nuestra zona franca, toda su infraestructura, lo que va a hacer es que el concesionario, o si fuese una zona franca pública, un administrador de zona franca pública, va a hacer llegar al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural una autorización, o sea, va a solicitar esa autorización para funcionar, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural va a remitir a esta solicitud al Comité Técnico de Zonas Francas. Entonces, entendamos, cuando ya está todo construido, ¿no? En mi zona franca, lo que yo tengo que hacer como concesionario es hacer una solicitud para que pueda yo empezar a funcionar como zona franca. ¿A quién le hago la solicitud? Al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Pero este ministerio no va a hacer la evaluación, sino la va a remitir a esta solicitud al Comité Técnico de Zonas. ¿Para qué? Para que este Comité Técnico de Zonas Francas
pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones de construcción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que ver si se ha construido adecuadamente, si tiene almacenes, si tiene áreas e instalaciones las mínimas y obligatorias, si tiene la luminaria, si tiene sus torres de control, si es que está cumpliendo con las vías primarias y secundarias, si la altura de sus muros está correspondiente a lo que dice el reglamento y etcétera, ¿no? Todo eso tiene que evaluar el Comité Técnico de Zonas Francas. ¿Ok? Una vez que verifica esto el Comité Técnico de Zonas Francas y se ve que se está cumpliendo con todos los requisitos, entonces este comité va a emitir una resolución de autorización de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, el comité como tal emite esta resolución administrativa de autorización de funcionamiento y va a requerir, dice, que la aduana en un plazo de 30 días calendario, ya, establezca, dice, ¿no? Una administración aduanera, ya. Entonces, se ha cumplido con todos los requisitos, entonces el Comité Técnico de Zonas Francas saca una resolución administrativa para pedir que la aduana en 30 días establezca su administración aduanera en esa zona franca, ¿ok? Entonces, eso es lo que pide. Tiene que establecer su administración aduanera siempre y cuando se haya presentado ya para este tiempo lo que es las garantías señaladas, ¿no? O sea, las garantías que ya hemos visto que son eh, al inciso B y C, pago de concesión y además garantía por eh, derecho, ¿ya? Entonces, emite sus garantías y ya todo puede empezar con el inicio. Cuando la administración aduanera ya se encuentra en zona franca, entonces la aduana ya va a determinar una fecha en la que ya se tiene que iniciar la operación como tal. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que notificar a todas las instancias pertinentes de que está existiendo una zona franca nueva. ¿Ok? Ya existe una zona franca nueva que va a empezar a operar desde cierta fecha. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Queda claro? Ya, entonces pasemos a la siguiente sección que habla de la actividad de las zonas francas. Y dentro de ello se está hablando del ingreso de la mercancía, la permanencia de la mercancía y la salida de la mercancía. ¿Ok? El ingreso de la mercancía básicamente nos dice que las mercancías que vayan a ingresar a zonas francas, ya puede ser de esto del exterior o también puede ser del resto del territorio nacional, tienen que estar destinadas a esta zona franca, ¿no? Básicamente destinadas a la zona franca y además que tienen que estar consignadas a un usuario habilitado. Entonces, no puedo meter mercancía a la Sofro Oruro cuando esta mercancía había estado destinada a la zona franca Patacamaya y además a un usuario de esa zona franca de Patacamaya. Entonces, lo que dice acá es que si va a entrar una mercancía a la Sofro Oruro, por ejemplo, la Sofro, tiene que estar destinada esa mercancía a la Sofro. Y además que tiene que tener un usuario el cual va a recibir esa mercancía o al cual está destinado esa mercancía. ¿Ok? Tienen que entender eso. Y este usuario obviamente tiene que estar habilitado, ¿no? Si es un usuario que no está habilitado, automáticamente no va a ingresar a la zona franca su mercancía. ¿Ya? Las empresas de transporte que ingresen, ¿no?, a zona franca, básicamente lo que dice aquí a su arribo, deben presentar el MIC y el DTA. El MIC, que ustedes lo conocen, que es el Manifiesto Internacional de Carga, y el DTA, ¿ya? Ustedes también lo conocen, que es la Declaración de Tránsito Aduanero, ¿verdad?
Este, este documento, o en algún caso puede ser un documento de transporte que corresponda, tiene que estar presentado para que puedan permitir que la mercancía ingrese a zona franca, ¿ya? El concesionario o en algún caso el administrador de zona franca es quien va a emitir el parte de recepción con copia a quién, a la administración aduanera, siempre y cuando se compruebe que la mercancía está adecuada en cantidad y peso con lo que se ha mm, visto en los documentos de transporte. ¿Ok? Entonces, si coincide, ¿no? Lo que es la cantidad y el peso, según lo que dice en el en el documento de transporte, entonces sí puede ingresar normalmente esta mercancía a zona franca. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Que aquellas mercancías con valor menor o igual a lo que es $2,000, no tienen la necesidad de presentar ni el manifiesto internacional de carga ni la declaración de tránsito aduanero, ¿ya? Entonces, si el valor de la mercancía es menor a estos 2,000, no es necesario que presenten ni el MIC ni el DTA, ¿ok? ¿Y qué más nos está diciendo? Que la administración aduanera juega un papel importante en lo que es el ingreso de mercancías. ¿Por qué? Porque va a ser el control de todas las mercancías que ingresen a zona franca. Entonces, básicamente, la administración aduanera tiene que hacer la verificación física, aleatoria y selectiva, ya, de lo que son las mercancías, ¿ok? Para poder emitir, ¿no? Esto que es el parte de recepción. ¿Qué más nos dice? No ingresan mercancías que estén prohibidas de ingreso, ¿no? Esto según las normas y las leyes establecidas a nivel nacional y obviamente establecidas según la Ley General de Aduanas y etcétera. ¿Ok? Permítanme un momentito. Ya. Y tampoco ingresan aquellas mercancías que estén sujetas a autorización previa o a certificaciones. Ya, entonces, si hay alguna mercancía que requiere autorización previa, no va a poder ingresar. ¿Ya? Siempre y cuando, o sea, hay una excepción. Em, puede ser que haya mercancías que sean para usuarios de entidades del sector público, ¿ya? Además, para, para la zona franca comercial e industrial de Cobija, ¿ya? ¿Por qué? Porque su manejo y su trato es distinto a lo que es en todas las otras zonas francas, ¿ok? Y cuando veamos la sofrocobija, vamos a ir viendo que ahí se maneja un tanto distinto esto. Vamos. Me indican. Si en algún caso no pasara la diapositiva, me indican, por favor. ¿Ya? Ahora vamos viendo lo que es la permanencia y la salida de mercancías. La permanencia es bien sencillito, ¿no? Lo que les decía. Las mercancías pueden estar por tiempo indefinido. Todo el tiempo que ustedes quieran tenerlo ahí, su mercancía puede estar, ¿no? Y aquellas mercancías que impliquen algún peligro, sí pueden ingresar a zona franca, pero siempre y cuando el usuario que esté ingresando a esta zona franca cuente con ambientes especiales, ¿no? Entonces, de eso se trata. Tengo alguna mercancía que implica algún tipo de peligro para la sociedad, para el medio ambiente y etcétera, y que no esté prohibida obviamente de ingreso, sí va a poder ingresar siempre y cuando sus ambientes estén adecuados para tener ese tipo de mercancías. ¿Okay? El hecho de que te digan la permanencia de tu mercancía puede ser por tiempo indefinido, perfecto. Tú puedes decir, lo dejo 1, 2, 3 años ahí, pero tienen que tomar en cuenta que hay ciertas mercancías que se van a dañar a los pocos días, a los pocos meses o a lo mucho aguantarán un año. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta como usuario, ¿no? Que trae ciertos tipos de mercancía o que quiere tener ahí en zona franca su mercancía. Ya cuando hablamos de la salida de mercancías, podemos ver que esta salida de mercancías puede irse a, o sea, puede tener su destino a territorio
aduanero nacional o también puede tener destino al extranjero, ¿no? Si es a territorio aduanero nacional, dice que se tiene que realizar bajo un régimen aduanero. Entonces, si nosotros vamos a ingresar algún tipo de mercancía al territorio aduanero nacional, es decir, al resto del país, que salga de zona franca, ¿sí? Esto tiene que ser bajo un régimen. Y estos regímenes están establecidos por la Ley General de Aduanas y toda su normativa y su reglamentación, ¿verdad? Entonces puede ser para consumo, puede ser para reimportación, para perfeccionamiento. O sea, ustedes, hay ciertos tipos de regímenes que tienen que ir cumpliendo para poder sacarlo de zona franca, ¿ya? Cuando hablamos de reexpedición, recuerden que reexpedición, y lo hemos visto en nuestras definiciones, reexpedición es la salida de mercancía de zona franca, ¿verdad? ¿Hacia dónde? A ver, ayúdenme un poquito. ¿Hacia dónde es la reexpedición? Hacia otra zona franca. ¿Ya? ¿Alguien Para más? el extranjero. ¿La reexpedición qué era, chicos? La salida hacia otra zona franca o territorio extranjero, dice. Ya. La reexpedición básicamente es que salga a otra zona franca. Esta otra zona franca puede ser en territorio nacional o directamente en territorio extranjero. Entonces a eso se le llama reexpedición. Pero si vamos a hacer algún tipo de reexpedición, es decir, sacar nuestra mercancía bajo este trato de reexpedición, entonces nosotros tenemos que presentar una boleta de garantía o seguro de fianza de ejecución inmediata a favor de la aduana nacional, ¿ya? Esto según la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces, por si pudiera pasar algún inconveniente mientras se traslada esta mercancía de una zona franca a otra zona franca y sucediera alguna eventualidad, lo que tiene que cubrir es una boleta de garantía a favor de la aduana, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Y otro asunto también, nos vuelve a hablar de la administración aduanera en salida de mercancías. Nos dice que la administración aduanera, en este caso, también debe hacer el control de las mercancías que están saliendo de zona franca. ¿Cómo? Verificando de forma física, aleatoria y selectiva, ¿no? Lo que es las mercancías. ¿Para qué? Para asegurarse de su conformidad con lo que está en la declaración de mercancías. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Vamos. Hasta ahí hemos visto la última clase. Entonces, veamos lo que sigue. El artículo 28, que nos habla de que en zonas francas sí pueden ingresar mercancías para la prestación de servicio y mantenimiento de zonas francas. ¿Ya? Entonces, este otro tipo de mercancías son mercancías que van a servir para el funcionamiento de la zona franca. No son mercancías que van a ser comercializadas, no son mercancías que van a ser vendidas, ¿ok? Sino son mercancías que nos van a servir para que la zona franca funcione, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice que el concesionario, el administrador, en algunos casos los usuarios, también los prestadores de servicios conexos, pueden introducir a zonas francas sin que esto signifique exportación, tampoco reexpedición, ¿ya? Algunas mercancías. ¿Cuáles son estas mercancías? Básicamente para que funcione la zona franca. Uno, necesitamos maquinaria, necesitamos equipo y otros bienes materiales necesarios para que funcione o para que se mantenga la zona franca, ¿verdad? Entonces, si hablamos de mercancías para el funcionamiento, podríamos hablar de balanzas, podríamos hablar de básculas, ¿no? De, no sé, de algún equipo. Pongámonos que necesito para
para funcionar en mi zona franca industrial, yo necesito alguna maquinaria de restauración y demás. Entonces, sí puedo ingresar a zona franca sin que esto esté significando que es una mercancía para exportación o para reexpedición. También pueden ingresar productos, em, ¿cómo se llama? Material de escritorio y alimentos, ¿no? Material de escritorio que puede ser papelería, puede ser, no sé, bolígrafos, lápices, tijeras, hojas, ¿no? Y cuando hablo de alimentos, puedo hablar, no sé, de cierto tipo de alimentos, refrescos, aguas, puede ser, no sé, algunas em, pequeños alimentos para que el concesionario y algunos operadores, usuarios y todos puedan alimentarse. Como que yo me voy a preparar mi cafecito cuando trabajo en mi empresa, ¿verdad? Y en zona franca puede haber eso también, ¿no? O sea, algún cierto tipo de alimentos. Y materiales de limpieza. ¿Para qué? Para realizar la limpieza de la zona franca, ¿no? Entonces, todas estas mercancías son para que la zona franca funcione, para que la zona franca pueda estar activa. Esas mercancías que estamos introduciendo a zona franca, entonces, es para que se pueda funcionar como no van a significar que estamos exportando o que estamos haciendo reexpedición de estas mercancías. Simple y sencillamente es para que funcione. ¿Ya? Las mercancías que entran de esta forma a zona franca pueden salir a territorio aduanero nacional si corresponde y además sin que signifique importación mediante un formulario específico aprobado por la aduana. ¿Ya? Entonces, pongámonos que yo mi balanza ya no la voy a necesitar por X o Z motivo, ya se ha vuelto viejita y todo, ya ha cumplido su función, ¿no? De ayudar en la zona franca. Puede ingresar a territorio aduanero nacional posteriormente, siempre y cuando se llene un formulario que va a otorgar la aduana nacional, ¿ya? Ese formulario va a dar la posibilidad de que ingrese a territorio aduanero nacional, ¿ya? ¿Qué más nos dice el artículo 28? Nos dice que los concesionarios o en algunos casos los administradores de zonas francas, si es que esto es público, pueden introducir a zonas francas para la prestación de servicios propios, dice, ¿no? Siempre que no se produzca en el país maquinaria, equipo y demás bienes de capital procedentes del extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Pongámonos que yo para mi zona franca, yo quiero que sea una zona franca tecnológica, además de ser tecnológica, que sea industrial y que esté a la vanguardia de todo lo actual que hay en otros países. Y resulta que yo quiero, no sé, me invento ahorita, me quiero introducir un, ustedes deben saber mejor los términos, una balanza electrónica de última generación que acá en Bolivia no hay. Entonces, en algunos casos, dice, siempre y cuando esta balanza electrónica digital o de última generación no se esté produciendo en Bolivia, sí puedo introducir para funcionamiento este tipo de maquinaria y materiales para que funcione en mi zona franca. Entonces, puedo traerlo del exterior. Y no va a significar esto ni importación, no va a significar, no sé, reexpedición de otra mercancía de otra zona franca extranjera aquí, ¿no? Entonces, si hay algo de última generación que no se produce en Bolivia, no se tiene en Bolivia, sí se permite traer siempre y cuando esto sea para el funcionamiento de la zona franca. ¿Ya? Eso es lo que nos dice también el artículo 28. Voy a salirme de este. El artículo 29 ya nos habla de las ventas en zonas francas, ¿ya? Y nos dice que en zonas francas sí puede haber ventas al por menor hasta un valor, dice, igual al establecido por el despacho aduanero de menor cuantía, ¿no? Entonces podemos hablar
de mínima cuantía de $2.000, ¿no? Entonces se puede dar las ventas al por menor hasta ese valor, ¿no? Las mercancías que sean vendidas al por menor en zonas francas, en este caso que sean no fronterizas, van a ser importadas para el consumo al territorio aduanero nacional, siempre y cuando se presente, dice, ¿no?, la declaración de mercancías de importación, y además que ya se tendría que pagar realizar el pago de tributos, ¿ok? Entonces se puede vender en zona franca mercancías, ¿hasta cuánto? Hasta $2.000. Ya, y si me venden mercancías hasta ese paso, yo lo puedo introducir al territorio aduanero nacional, pero tengo que presentar, uno, la declaración de mercancías y además que tengo que presentar el pago de tributos, ¿no? Por esas mercancías que estoy sacando de zona franca e introduciendo a territorio nacional. Ahora, aquellas mercancías que sí también son vendidas al por menor, pero en este caso en zonas francas, fronterizas, pueden ser reexpedidas al exterior del país, ¿no?, por residentes extranjeros, ¿no? Es decir, pueden salir de nuestro territorio nacional, ¿no? Siempre y cuando se haga un buen control aduanero, o también pueden ser importadas para lo que es el territorio nacional, y también se debe de presentar lo que es la declaración de mercancías de importación y obviamente el pago de tributo. ¿Ya? Eso es lo que se presenta siempre y cuando haya ventas al por menor. Me avisan si pasa la diapositiva. Ya. Cuando ya nos vamos a la sección 3 de este capítulo, podemos ver que ya nos habla de adecuación o modificación del área de la zona franca, ¿ya? Y el artículo 30 nos va a hablar netamente de la adecuación a los requerimientos. ¿Y cómo se da esto? ¿Ya? Pasa que el Comité Técnico de Zonas Francas está haciendo un control, pongámonos, de la infraestructura, un control de todo lo que tiene que realizar, hemos visto, ¿no? Tiene que hacer bastante control de toda la zona franca. Y resulta que se da cuenta de que hay algún imperfecto respecto a la construcción de la zona franca. Entonces se da cuenta de que, por ejemplo, les pongo de ejemplo, las oficinas de administración aduanera no tienen la superficie mínima de los 120 metros cuadrados. Entonces, este comité técnico de zonas francas va a notificar al concesionario por escrito, indicándole esa observación, ¿no? Entonces le va a decir, pasa que después de realizar unos controles y demás, unas supervisiones y todo lo demás, hemos encontrado que sus oficinas de administración aduanera no tienen la superficie mínima de los 120 metros cuadrados. Entonces ya le están notificando de manera escrita, ¿ok? En un plazo de 15 días hábiles, el concesionario debe remitir al Comité Técnico de Zonas Francas, es decir, una vez que te han notificado, tienes 15 días hábiles para responder básicamente. ¿Y qué tienes que remitir? En esos 15 días hábiles tienes que remitir el CCA SOFRA. Fíjense, CCA SOFRA, ¿ok? Tenemos que remitir esto, ¿ya? CCA SOFRA. ¿Para qué? ¿Qué es el CCA SOFRA? El CCA SOFRA es un cronograma de construcción y adecuación de la zona franca. Su plazo para ejecutar este CCA SOFRA son los 6 meses. 6 meses. En 6 meses tú tienes que arreglar esa superficie de oficinas y decir, no, o sea, ya no cumplía, solo tenía 110 metros cuadrados, ahora sí, en 6 meses voy a tener mis
120 metros cuadrados de superficie mínima. Entonces te están dando 6 meses para que puedas arreglar esa superficie que estaba mal. ¿Ok? Entonces el Comité Técnico de Zonas Francas va a aprobar o en algún caso puede rechazar, ¿no? Este cronograma de construcción, este CCA SOFR, ¿ya? Y si es que fuese el caso de rechazo, se tiene que dar a conocer las observaciones y otorgar un plazo máximo para dar cumplimiento a las obras adecuadas correspondientes. ¿Ya? El plazo de ejecución de la adecuación de las zonas francas va a ser computable a partir de lo que es el día siguiente hábil de la notificación de la aprobación del CCA. ¿Ya? ¿Qué es lo que, a ver, entienden? Entonces, está mal una parte de mi zona franca, te notifican y tienes 15 días hábiles para tú realizar un CCA SOFRA. ¿Qué había sido un CCA SOFRA? Un cronograma de construcción y adecuación de la zona franca. Tu plazo máximo para adecuar son 6 meses. ¿Cómo vas a presentar el CCA SOFRA? Obviamente es un proyecto en el cual tienes que mostrar tu inversión, ¿no? Cuánto vas a invertir y además que tienes que mostrar el plazo, ¿no? Cuánto pretendes tardar. A veces puede ser, solo en 2 meses yo lo arreglo todo, en un mes lo arreglo todo, pero en casos extremos llego hasta esos 6 meses, que en algún caso al Comité Técnico de Zonas Francas le puedes pedir que te amplíe un poquito más, pero por única vez, igual que el CC hizo. ¿Ya? En esos 6 meses tú ya tienes que tenerlo listo. ¿Por qué? Porque si no lo tienes listo, igual te van a ejecutar una garantía. ¿Ok? El artículo 31, ya por el otro lado, nos habla de lo que es el CCM SOFRA. CCM. A ver, ¿qué es lo que nos dice? En este caso, no es el Comité Técnico de Zonas Francas el que te está notificando que hay algo mal en tu zona franca, o sea, que no estás cumpliendo con algo, sino, en este caso, es el concesionario quien quiere adecuar su zona franca, quien quiere ampliar o quien quiere reducir su zona franca, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el concesionario? Puedes solicitar esta ampliación o reducción de tus áreas de zona franca ante quién, ante el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Y qué tienes que presentar para eso? Tienes que presentar tu derecho propietario, tienes que presentar un plano topográfico, un plano de construcción, un plano de zonificación, y esto lo vas a presentar ante este Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Además, que cuando tú quieres modificar, ampliar o reducir tu área, también tienes que volver a presentar un PDSOFRA. ¿Y qué era un PDSOFRA, chicos? ¿Se acuerdan? Nadie sabe qué era un PDSOFRA. Un plan de proyecto. Plan de proyecto. A ver, ¿alguien más? A ver, Proyecto ¿quién de más? desarrollo de zona franca. Ana Gabriela. El PDSOFRA es el proyecto de desarrollo de zona franca. Y este PDSOFRA, dentro de ello, recuerden ustedes anteriormente, incluía el CCI-SOFRA, ¿verdad? Y también incluía el plan de inversión. En este caso, cuando estamos haciendo modificación de una zona franca, ya incluye no el CCI-SOFRA, sino un CCM-SOFRA, que es un cronograma de construcción y modificación de la zona. ¿Ya? Su plazo máximo de este es que no debe exceder un año. ¿Ya?
Esto computable desde la fecha de notificación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos modificar, ampliar, reducir nuestra zona franca, tenemos que presentar el CCM SOFRA con un plazo máximo de un año, ¿ya? Y además que dentro de ello tenemos que presentar el plan de inversión, promoción y presupuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto me va a salir el ampliar mi zona franca o el reducir mi zona franca? Yo tenía 7 almacenes y resulta que muchos solo me sirven a lo mucho unos 5 almacenes y 2 de ellos como que me están sobrando, 2 almacenes, porque son en galpones, pongamos, ¿no? Me están sobrando y más bien me está haciendo falta una, no sé, un área de resguardo, o sea, me hace falta un espacio para el área de resguardo. Entonces yo estoy queriendo modificar eso. Lo que eran mis almacenes, lo voy a derribar y lo voy a convertir a área de resguardo. Ejemplo, es un ejemplo que me invento en este momento. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a hacer eso, tengo que solicitar esa modificación de mi zona franca al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, presentando esos papeles que han visto, derecho propietario, plano topográfico de construcción y zonificación, y además mi CCM SOFRA, que quiere decir qué plazo voy a usar para modificar esos almacenes y convertirlos en área de resguardo. Y además que tengo que presentar mi plan de inversión y presupuesto, que digo, a ver, ¿con cuánto hago desaparecer estos 2 almacenes y que se conviertan en área de resguardo? Ah, simple y sencillamente unos $10,000. Ah, perfecto, entonces eso tiene que estar en tu plan de inversión y presupuesto. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Ese es el CCM. La evaluación de la solicitud para lo que es esta modificación, es decir, no lo vas a, no es algo que tú quieras y lo vas a poder hacer. Yo quiero convertir mis 2 almacenes restantes en área de resguardo. No es así por así, sino que te tienen que evaluar si es adecuado esto y además que te tienen que aprobar. Esa evaluación ya sabemos cómo la hacemos, ¿no ves? En el artículo 14 y 15 decía que hay 3 posibilidades. Una que sí corresponde así fácil y sencillo porque has presentado todo y sí, según todos los estudios, sí se puede hacer. Otra que te van a pedir complementación y una tercera que te pueden rechazar esa modificación. Entonces, la evaluación y la aprobación, ¿no? Estará en función al artículo 14 y 15 que hemos visto anteriormente. La modificación del CCM SOFRA, dice, ¿no? Puede realizarse una sola vez siempre y cuando te autorice el Comité Técnico de Zonas Francas, ¿ya? Entonces, puede que no he podido cumplir mi año de CCM SOFRA, es decir, he dicho que en un año va a estar todo listo, pero no, me está faltando un poquito de tiempo, entonces yo puedo pedir y solicitar al Comité Técnico de Zonas Francas que me amplíen un poquito el plazo. Y se puede ampliar, pero por única vez. ¿Ve? ¿Queda entendido? ¿Qué más nos dice? Permítanme. Eso es lo que nos está diciendo. Posteriormente nos habla el artículo 32. Esto es lo que no nos he explicado, permítanme. Nos está diciendo que para ambos casos, ya sea el CCA SOFRA o el CSM SOFRA, adecuación o modificación de la zona franca, nosotros debemos de presentar garantía. ¿Y esta garantía cuál es? Es la garantía de adecuación o modificación. Y también es del 5% y que va también al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Cuándo se va a ejecutar? Por ejemplo, se va a ejecutar cuando yo he dicho que voy a tardar los 6 meses y en mi adecuación y listo, me pasé a 6 meses y 3 días. Se ejecutó tu garantía. O que en el CCM SOFRA yo he dicho que mi plazo va a ser máximo un año y me he pasado de ese plazo. He hecho un año y, no sé, 3 meses o algo así. Se ejecuta esta garantía.
¿5% de qué sería, chicos? ¿5% de qué? A ver, Del monto total de inversión. ya. ¿Quién ha participado? Perdón. Mamani Flores Jessica. Yes. Ya. Sí, o sea, cuando yo voy a presentar mi CCA Sofra y tengo que modificar y hacer que mi área sea 120 metros cuadrados, las oficinas, yo voy a decir que para hacer eso necesito unos $5,000 para aumentar el área, ¿no? Entonces me van a decir, ya, $5,000, bien poquito, ya perfecto, pero tú me tienes que dar el 5% de esos $5,000 como garantía. Si cumples con todo el plazo y además lo establecido que se dice, te tenemos que devolver esos 5%. Pero ¿y si no cumples esos 5% de los $5,000 que has dicho que vas a utilizar? Ya se lo agarra el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Y obviamente te siguen exigiendo, ¿no? Y lo propio, en el CCM Sofra has dicho que vas a eliminar 2 almacenes y los vas a convertir en área de resguardo, ¿verdad? Entonces, has dicho que vas a utilizar para eso, no sé, unos 10,000 a $20,000, pongámonos, ¿ya? De esos $20,000, el 5% tiene que ser una garantía para hacer que tú cumplas tanto con el plazo que como las especificaciones que estás diciendo que vas a realizar. ¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes decir, un año, ya has cumplido el año, perfecto, pero no estás cumpliendo las especificaciones. Tú has dicho, voy a derribar 2 almacenes y se van a convertir en área de resguardo. Y resulta que llegado el momento, cuando se hace la verificación, ¿has cumplido el año? Sí, pero no habías derribado solo 2 almacenes, habías derribado 3 almacenes y lo has convertido en parte, sí, del área de resguardo y parte habías usado para oficinas. Entonces, estás incumpliendo con lo que has establecido en tu CCM Sofra. Has dicho que solo ibas a derribar 2 y además has dicho que se iba a convertir en área de resguardo, no en oficinas. Entonces, has incumplido. ¿Qué pasa? Te ejecutan ese 5% de inversión en el CCM. ¿Ok? ¿Queda claro? Espero que sí. Posteriormente, tenemos lo que son las obligaciones del concesionario o en algún caso puede ser del administrador de zonas francas. ¿Ya? Esto ya es dentro del capítulo, la sección 4 que habla de las obligaciones y prohibiciones del concesionario. ¿Ya? Y como artículo 34 vamos a ver las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene el concesionario? O en algún caso los administradores de zonas francas. En principio tienen que administrar la zona franca según las normativas vigentes. ¿Cuál es? El 2779. ¿Ok? Y además que debería basarse en la legislación nacional, ¿no? Tiene que responder por todo el desarrollo y administración de la zona franca ante los ministerios correspondientes. Básicamente tiene que responder ante el Estado sobre cómo se está desarrollando esta zona franca, pero directamente ante los ministerios que están a cargo de las zonas francas, que son Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene que registrar en el Psicosoft, que es un sistema de control de zonas francas, los contratos de usuarios. Permítanme un segundito. Está entrando una llamada insistentemente. Permítanme un segundo, por favor. El Psicosoft, ¿ya? Los contratos de los usuarios que se hagan, ¿no? Entonces, cuando yo soy concesionario, tengo mi zona franca, van a empezar a llegar usuarios que quieran operar en la zona franca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Les voy a permitir, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para ser usuarios, de hecho, pero yo tengo que hacer un contrato con ellos, contrato con estos usuarios, ¿no? Entonces, decir,
qué tipo de mercancía va a traer o qué tipo de mercancía va a producir, qué es lo que necesita almacenes, necesitará instalación industrial, cuánto tiempo va a operar. En algunos casos los contratos son anuales, en otros casos son eh, cada 5 años, en otros casos llegará a ser por todo el plazo de concesión que uno tiene. Entonces, tiene que haber un contrato con los usuarios y con todos los usuarios que vayan registrando. ¿Ok? Tiene que controlar las operaciones de ingreso, de permanencia y salida de mercancía. Sabemos que quien controla esto, el ingreso y salida de mercancías, es la administración aduanera, ¿verdad? Pues ese es su papel, su rol, su función. Pero no por ello yo, siendo concesionario, voy a dejar de lado este control y voy a decir, no, pues que la administración aduanera haga su papel. No, porque yo necesito tener constancia de cuánto ingresa, cuánto sale, muy a pesar de que la administración aduanera lo hace. Porque puede que yo tenga algún desfase con lo que dice la administración aduanera, ¿verdad? Y si la administración aduanera me dijera, no, ha salido, no sé, 500 empaques de cierta mercancía, y resulta que yo también he hecho mi control y verificando he visto que no han sido 500 empaques de cierta mercadería, sino solo han sido 300. Entonces, si yo tengo mis respaldos, si yo tengo toda la documentación, y es más, tengo el registro informático y es más físico y todo, yo puedo comprobarle eso a la administración aduanera y puedo hacer que la administración aduanera cambie esa idea de quererme multar por, no sé, 200 empaques que estarían faltando, según ellos, ¿verdad? Entonces es necesario que como concesionario o administrador de zona franca, yo haga mi control de estas operaciones. Ingreso, permanencia y salida de mercancías. ¿Ok? Ese es un papel del concesionario. También dice que se tiene que verificar físicamente la mercancía que arribe a zona franca. Básicamente es lo mismo que la anterior, ¿verdad? O sea, yo tengo que hacer mi control físico, no solo documental, sino tengo que hacer un control físico de cuánto está ingresando, permaneciendo o saliendo de mercancía. ¿Ok? Obviamente para tener como respaldo si hubiese algún desfase con lo que es la administración aduanera y etc. Tengo que informar a la administración aduanera si existiera alguna diferencia entre lo que es la declaración de mercancías y las mercancías recibidas, en algún caso reexpedidas o destinadas al régimen aduanero. ¿Qué quiere decir esto? En el documento, en la documentación, la declaración de mercancías, dice que están llegando los 500 empaques de cierta mercancía. Y resulta que yo haciendo mi verificación física, veo que hay solo 400. O ponte, hay 600 empaques de esa mercancía. Uno, me puedo callar, ¿verdad? Y no sé, ver la posibilidad de corregirlo, o es más, yo le saco provecho, o algo así a lo que estoy viendo. Pero no, es una obligación el informar de manera escrita, detallada, con un informe, a la administración aduanera sobre esta diferencia. ¿Por qué? Porque puede que el usuario que está ingresando esta mercancía esté haciendo malos movimientos, no sé, fuera de lo legal. Entonces, si yo dejo pasar una, pues puede suceder que pasen muchas más, ¿verdad? Entonces, además que cualquier faltante, puede que haya algún faltante o un sobrante de mercancías, ¿no? Ya significa un cierto tipo de delito, ¿no? Y ese delito cuando se vaya a sancionar, puede que si tú has dejado pasar y se comprueba que tú has dejado pasar eso, te va a caer a ti también la sanción o la pena, ¿ok? El concesionario también debe de contratar los servicios de seguro contra todo riesgo. Entonces, tú eres el empresario, el dueño de tu zona franca, entonces a tu cargo está
El hecho de que contrates un seguro contra incendios, contra robo, contra pérdida, seguro contra accidentes y etcétera, ¿ya? Entonces, esa es una obligación del concesionario o administrador de zona. También tiene que mantener sus instalaciones, por ejemplo, maquinarias, equipo y todo lo demás, la infraestructura como tal, en condiciones adecuadas. No puedes tener equipo, ponte que has comprado un equipo que tiene su validez, no sé, su permanencia de este equipo por 5 años y tú quieres que ese equipo esté funcionando los 15 años de la concesión. Pues no, no te lo van a permitir. Tiene que estar adecuadamente. Solo sirve para 5 años, entonces ya tendrías que renovar otra máquina o otro equipo para otros 5 años. Y así la infraestructura. No puedes dejar que las paredes estén cayendo, que los techos estén, no sé, encerrándose y etcétera, ¿no? Tiene que estar en condiciones adecuadas. ¿Qué más? Responde ante el Estado por mercancías que hayan sido perdidas, sustraídas, en algunos casos sustituidas, retiradas sin autorización. Entonces es lo que les decía. El usuario maneja la mercancía, pero quien responde ante el Estado es el concesionario. ¿Ya? También se hace cargo del sistema informático, es quien paga el sistema informático de lo que es el registro y control de ingreso, inventario y salida de mercancías, ¿no? Además que ahí se van a ir, en este Psicosoft, se va a ir anotando todos los regímenes y procedimientos aduaneros por los que haya pasado ciertas mercancías que estaban en zona franca. Y obviamente está a cargo del concesionario el costo de este sistema informático. Tiene que facilitar a la aduana los controles de documentación, ¿ya? También las mercancías y ambientes, así como el acceso a todas las cámaras de seguridad. Entonces, tienes que permitir que te hagan el control, básicamente. No puedes rehusarte a que te estén haciendo control de documentos, control de tu infraestructura, control de tus inventarios, etcétera. También presenta la administración aduanera el inventario de mercancías. Remite a los ministerios encargados los estados financieros que tienen que estar auditados, ¿no? Y el movimiento comercial tributario, dice, en 120 días calendario posteriores al cierre de la gestión fiscal, ¿ya? Así como que tiene que presentar toda la información requerida y necesaria para poder hacer una evaluación de lo que es tu zona. Tiene que registrar en el sistema de control de la zona franca en un plazo de 20 días calendarios posteriores al cierre de cada mes, va a ir presentando información sobre todos los ingresos brutos según el tipo de servicio que haya otorgado, ¿ya? Además, por cualquier actividad que se esté dando dentro de la zona. Obviamente, en esto puede ir dando lo que es los servicios conexos, ¿verdad? Que es una actividad que si bien van a estar restaurantes y todos ellos, estos restaurantes van a pagar por estar ahí, por funcionar en tu zona franca. Entonces, esos ingresos que tienes tú, por ejemplo, por servicios conexos, los tienes que declarar. Tienen que estar registrados en el psicosocio. ¿Qué más? Dice, perdón, se ha quedado en la diapositiva 12, en el inicio de obligaciones. Ya, muy bien, enseguida se los voy a actualizar. Estamos. A ver. Ahí. Ya. Estamos acá. Tiene que, tiene que proporcionar información requerida a la administración tributaria. También tiene que proporcionar la información que se requiera al Comité Técnico de Zonas Francas. Va a asumir responsabilidad junto con el usuario sobre lo que son los desechos que van a ir generando por la producción, por ejemplo, de ciertos productos. Y a veces se genera desechos, ¿verdad? Material que ya no nos va a servir. Entonces, el concesionario junto con el usuario va a asumir
responsabilidad. Entonces, tienen que ver qué hago con estos desechos. ¿Los boto al río? Pues no, tienes que hacer, no sé, un manejo, una, un sistema de reciclado, o un sistema de que estos desechos vayan a un botadero como tal y no hacia el río, no hacia afectar, no sé, los parques o las plazas de las ciudades donde estés y demás, ¿no? ¿Qué más? Tiene que prestar servicios de recepción y salida de mercancías en horarios compatibles con la administración aduanera. Entonces, no puedo decir, yo voy a funcionar de 8 a 12 nada más y la administración aduanera que funcione si quiere hasta las 6. No. Entonces, tengo que tener horarios compatibles con lo que indica la administración aduanera. Y también tiene que mantener por 7 años un archivo histórico del sistema informático y documentación de mercancías. Entonces, por 7 años tiene que estar actualizado, ¿no? Y tienes que tener ese archivo de cuánto ha ingresado, cuánto ha salido, qué documentación tienes y todo lo demás. ¿Ok? Permítanme. Dice que el concesionario debe de dotar, o sea, entregar oficinas para lo que es la administración aduanera. Asume, dice también, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿no? Junto a los usuarios, la destrucción de los desechos. Permítanme, lo voy a ampliar esto para que vean mejor. ¿Ya? ¿Qué más? Aplica tarifarios de servicios en zona franca y tiene que cumplir y hacer cumplir el reglamento interno, además de la legislación nacional, ¿no? Entonces, no se puede, lo que les decía en clase también, ¿no? Yo no me puedo salir fuera de la normativa de la legislación nacional y decir, en mi zona franca se trabaja 24 horas y se descansa 12. No, se tiene que ser según la normativa laboral, según la normativa aduanera, según la normativa comercial, según la normativa medioambiental y etc. ¿Ya? Tiene que coordinar acciones, dice, de fomento y además de desarrollo de las zonas francas industriales con el Viceministerio de Producción Industrial a mediana y gran escala, siempre y cuando esto sea solicitado, ¿no? O sea necesario. ¿Ha pasado la diapositiva? Por favor, denme. ¿O se quedó en la anterior? Y ahorita estamos en coordinar acciones. Último Z. Faltaría el otro. Ahí Ya, dice. ahora sí. Ya. Listo, está más, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice que hasta el 30 de enero de cada gestión tiene que presentar su informe de avance de su plan de inversiones y promoción de zona franca. Entonces, recuerden ustedes que cuando estábamos en el artículo 13, hablábamos del plan de desarrollo de zonas francas. Y dentro del PDSOFRA está el CCI-SOFRA, que es el plazo de construcción, y el plan de inversión y promoción de zona franca.
En el plan de inversión decimos cuánto nos va a costar realizar esta zona franca y demás, ¿verdad? Pero además mencionamos que mientras funciona la zona franca, se va a realizar cierto tipo de inversiones, de promoción y de desarrollo de la zona franca. Entonces, cada 30 de enero se tiene que presentar un informe de cuánto se ha avanzado de este plan de inversión. Es decir, ya llevo, por ejemplo, en el año 5 yo ya llevo un 30% de avance en mi plan de inversión y promoción de zona franca. Entonces, cada año tienes que decir cómo te está yendo en la zona franca, cuánto has cumplido de tus objetivos, ¿ok? También dice que tiene que responsabilizarse por el pago de obligaciones de usuarios, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que realizar contratos con lo que es los usuarios para que estos usuarios no incumplan con el pago de esas obligaciones por los servicios prestados, ¿ya? Ah, y esto es en base a que los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no van a asumir responsabilidad por el daño económico causado por usuario al concesionario. Entonces, básicamente, quien se las tiene que arreglar para que cumplan bien los usuarios con sus pagos es el concesionario, netamente él. ¿Ok? ¿Qué más? Pasando a otro artículo, vamos viendo que hay prohibiciones, tanto para lo que son los administradores de zonas francas y prohibiciones para los concesionarios. ¿Qué prohibiciones tienen las administraciones de zonas francas? Dice que se sujetarán al cumplimiento de normativa vigente. Básicamente, sus prohibiciones son aquellas prohibiciones que se les dan a los servidores en función pública, ya, a los funcionarios públicos. Esas son sus prohibiciones. Pero cuando hablamos de los concesionarios como tal, que son de empresas de zonas francas privadas, uno, las prohibiciones que tienen es que no pueden asumir de manera temporal o definitiva la administración directa de lo que es un almacén, de una instalación, un módulo o de una venta al por menor en zona franca. Es decir, tú no puedes ser concesionario y querer ser usuario a la vez, porque el usuario es quien va a asumir, no sé, el control de un almacén o va a realizar operaciones en instalación industrial y etcétera, ¿verdad? Entonces no se puede realizar eso. Tampoco puedes realizar actividades, lo que les decía, de usuario, de servicio conexo, de transportador internacional, de depósito aduanero, de despachante y etcétera, ¿no? O sea, algunas operaciones aduaneras no las puedes hacer porque tus funciones son únicas. Tú tienes que ser el concesionario, el gerente de esta empresa y no puedes ser al mismo tiempo usuario. O no puedes tú al mismo tiempo prestar un servicio conexo, ¿ok? No se puede. Y otra prohibición es que los administradores, gerentes o representantes de los concesionarios, en algún caso accionistas, no pueden ser usuarios, socios o accionistas, ni administradores o ni siquiera gerentes o socios de otra zona franca, ¿ya? Y básicamente esta es una prohibición que lo hemos visto anteriormente, que no puedes operar en 2 o 3 o 4 zonas francas. Yo opero en Sofro y abro mi nueva zona franca, no. Yo opero en Winner y abro mi nueva zona franca, está prohibido. ¿Ok? Esas son las prohibiciones. Y hasta ahí nuestras diapositivas del día de hoy. Hasta ahí nuestro avance del día de hoy, que hemos hecho desde el artículo 18 hasta el artículo 36. La próxima clase vamos a hacer los posteriores artículos. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas. Dice yo, en el artículo 36, ahora en el inciso A, donde dice asumir de manera temporal, no le entendí muy bien a qué se refiere con eso. Ya, en las prohibiciones, 36. Básicamente no puedes asumir de manera temporal el manejo de almacenes, de módulos o instalaciones. Es decir, los almacenes no están para que tú, por ejemplo, hagas la mejora de presentación de mercancías. Tú como concesionario no puedes, no sé, en un almacén hacer mejora de presentación, hacer clasificación, agrupamiento de bultos
O no puedes en un módulo o una instalación industrial, tú no vas a ir y operar, no sé, hacer una producción de cierta mercancía. ¿Por qué? Porque ahí ya estarías haciendo dualidad de funciones. Cuando tú, como concesionario, lo que tienes que hacer es controlar lo que hace un usuario, o lo que está haciendo un usuario u otro, y tú tienes que controlar cómo está manejando su almacén, cómo está realizando sus operaciones. ¿Y cómo vas a hacer ese control cuando tú mismo eres el que está haciendo esas operaciones, ya sean comerciales o industriales? Es lo que está indicando, ¿ok? No Sí, puede Liz, estar a tu cargo almacenes, instalaciones o servicios conectados, más allá de la operación que hagas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Queda claro? Espero que sí. Estas diapositivas se las voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que las vayan repasando. De todas formas, todo lo que he visto hoy, lo que hemos explicado hoy, está en sus reglamentos. ¿Ok? Dudas, preguntas, sugerencias, opiniones, reclamos. ¿Ninguno? ¿Nada? Ya, perfecto. Hasta aquí entonces la clase de hoy, a menos que tengan alguna sugerencia, opinión. Licenciada, Ah, sí, cuando voy a hacer una importación hasta una zona franca, en la parte de documentos, ¿se elaboraría la DAM? perdón, un poquito más fuerte. Dice, ¿se elaboraría la declaración de adquisición de mercancía cuando voy a hacer la importación a una zona franca? Claro, tiene que entrar bajo todos los parámetros que entra una mercancía al territorio aduanero nacional. Todos los documentos que cumples cuando estás haciendo una importación, todos ellos tienes que presentar. Así sea, no sé, pensamos que por ser zona franca no lo vamos a considerar como una importación. La mercancía que vaya a salir de zona franca, básicamente es como si estuviese ingresando del extranjero, porque recuerden qué es una zona franca. Es sí un espacio geográfico de nuestro territorio nacional, pero que se considera fuera del territorio aduanero nacional, ¿ya? Entonces, todo lo que entra de zona franca a nuestro territorio nacional se considera como una importación. Y obviamente tiene que cumplir todos esos parámetros y además que tiene que ingresar bajo un régimen aduanero. ¿Ok? Adquisición de mercancías, la DAM, ¿no? ¿Queda claro? ¿Qué más Sí, quería listo. decir? Permítame un momentito antes de que cortemos la reunión. Permítame, estoy guardando su asistencia. Recuerden que el próximo lunes ustedes tienen que presentarme su exposición, ¿no? De forma presencial. Ahí ustedes ya verán si lo hacen mediante data, lo harán usando su maqueta, lo harán, no sé, utilizando cuadros. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Eso es para el lunes. Ay, perdón, para el martes, ¿no? Que nos toca la próxima semana, ¿ya? Pero mientras, como hemos avanzado hasta aquí, les voy a pedir que vayan haciendo su actividad 4, que es actividad individual. Esa actividad va a estar en plataforma. Y esta actividad 4 es para la siguiente clase. Hoy es martes, para el viernes que nos toca. Y el viernes les voy a dar otra actividad para la próxima clase. Estas son actividades individuales, ¿ok? Entonces revisen la plataforma, tienen que realizar su actividad 4. Hemos hecho hasta la 3. ¿Ya? Eso es todo, chicos. ¿O tienen alguna pregunta sobre esta actividad? Creo que no. Muy bien. Entonces, podemos ir despidiéndonos, chicos. ¿Ya?
Nos vemos entonces el día viernes de forma virtual en clases. Ya que les vaya muy bien el resto de jornada, hagan sus tareitas y vayan preparando una buena exposición para la próxima semana. Hasta el viernes.